Yo creo que el primer momento y creo que una decisión que sí me marcó fuertemente fue... ¿Tuviste miedo alguna vez? Yo ahora manejo un fondo de inversión y nunca tuve una formación financiera, pero me tocó aprender. Y ahí fue que me di cuenta que no había un fondo de impacto en Ecuador. El miedo creo que es parte de... ¿Piensas invertir? ¿Tomar la decisión correcta? La decisión de invertir tiene muchas aristas. ¿Hay alguna decisión que no sé, que te haya sido bastante difícil? El conocer a esta gente tan luchadora, porque en verdad tienen muchas cosas en contra, y ver cómo se les puede dar estas herramientas para que puedan crecer y mejorar, ¿no es cierto?, su vida, pero sobre todo la de sus hijos, que siempre es la motivación que me decían todos, ¿cómo hago para que me vaya mejor por mis hijos, ¿no? Entonces esto me enamoré un poquito de ese trabajo que hacía con ellos. Tenía como estos dos posibles caminos, ¿no es cierto? Y los que sabía. ¿En qué momento mejor decidiste regresar acá? Pero después de cierto tiempo de vivir afuera me entró, no sé cómo decir, una entre nostalgia y ganas de... Sentía que aquí había mucho más por hacer. Yo siempre pensaba, ¿será que me arrepiento después de un tiempo, ¿no es cierto?, de haber dejado esta vía que parecía tan bien marcada? Pero te digo que nunca me arrepentí. Esa es una buena pregunta. Yo durante muchos años ya no es lo que me interesa, ya no es lo que me mueve, no, yo quiero seguir en esta línea. Y eso fue un poco el empujón que necesité. Hola Corín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Javier. Qué bien, gracias a ti por estar en este podcast aquí. ¿Cuál es la mejor manera de preguntarte cómo estás? Siento que cuando una persona dice cómo estás, por lo general lo que recibe es no sé, estoy bien, pero no sé, ¿cuál es la mejor manera en la que puedo preguntarte a ti cómo estás de verdad? No, creo que funciona, ¿no? Al final el cómo estás depende también cómo estás abierta para contestar esa pregunta. Y la verdad yo te puedo decir que estoy muy contenta de estar aquí, estoy emocionada de esta discusión, de poder un poco compartir lo que ha sido mi experiencia profesional, así que sí, yo te diría emocionada y contenta. Qué bien, perfecto. ¿Hubo tal vez algún momento bueno, para las personas que no te conocen, algún momento en tu vida en el que, no sé, puedas volver tal vez como que en retrospectiva decir, este fue el momento en el que yo decidí, esto es lo que quiero hacer de mi vida? Yo creo que no ha sido un solo momento, han sido como varios momentos que he tenido a lo largo de mi carrera profesional y de mi vida personal, que han ido un poco construyendo, ¿no es cierto?, la persona que he sido yo. Y a veces muchos momentos tampoco han sido muy intencionales, sino que también son oportunidades que se van dando en la vida y que hay que saber también aprovechar. Yo creo que el primer momento y creo que una decisión que sí me marcó fuertemente fue cuando decidí estudiar afuera. Yo hice mi colegio aquí en el colegio La Condamine, me gradué y sabía que quería tener como esta experiencia de vivir en el exterior. Tampoco tenía muy claro qué quería hacer como carrera en ese momento, pero quería vivir algo más, quería conocer un poquito cómo funcionaban las cosas de afuera. Y ahí fue que me decidí ir un año a Inglaterra, primero como un año de intercambio, digamos, antes de empezar la universidad. Creo que ese año me ayudó muchísimo, porque cuando uno se gradúa no siempre tiene como muy claro, ¿no es cierto?, los siguientes pasos, y te permite tener ese tiempo como para reflexionar, para probar como varias cosas y encaminarte un poquito mejor. Y después fui a estudiar a Francia y a una escuela de negocios, ahí me quedé 7 años, y creo que sí, esa experiencia de vivir sola, de tener que buscarse, ¿no es cierto?, la vida sola, de trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque me quedé haciendo también mi MBA mientras trabajaba. Creo que son experiencias de vida que me han marcado y que hasta ahora me sirven. ¿Qué es lo que más te gustó de vivir afuera? ¿Qué es lo que más extrañaste también? Sí, bueno, extrañar siempre a mi familia, ¿no? Aquí dejé a mi mamá, a mi hermano, tenemos una familia muy unida, entonces siempre me hacía falta el poder compartir con ellos. Pero fue una experiencia súper enriquecedora. Yo estudié y viví en París,
una ciudad súper cosmopolita, entonces es esta sensación de que eres solo una hormiguita en una ciudad inmensa que no para, además muy competitiva. El rato que empiezas a trabajar sientes que tienes que esforzarte mucho, pero me gustó mucho la facilidad de conectar con otras personas, de poder conocer, por ejemplo, diferentes ciudades. Estás a un tren de distancia de todas las capitales europeas y poder visitar de manera muy fácil, porque allá es barato, cómodo poder viajar. Pues creo que le saqué muchísimo provecho a eso, y eso me encantó, o sea, el poder estar un día en una ciudad, otro día en otra ciudad, y conocer tantas culturas, tantas personas tan diferentes, ¿no?, de lo que nosotros vivimos aquí. ¿Llegó algún momento en el que pensaste, no sé, estabas 7 años y en algún momento decidiste, ¿en qué momento mejor decidiste regresar acá? Esa es una buena pregunta. Yo durante muchos años pensé que me iba a quedar allá. Estaba muy acostumbrada, tenía mi trabajo. De hecho, ya después, como te dije, hice mi carrera, hice mi MBA y empecé a trabajar al mismo tiempo. Entonces tenía ya mi trabajo. Yo en ese momento trabajaba en una empresa americana que se llama S.C. Johnson en el área de marketing. Entonces tenía un poco, digamos, mi puesto asegurado, me iba muy bien en el trabajo, pero después de cierto tiempo de vivir afuera me entró, no sé cómo decir, una entre nostalgia y ganas de regresar para hacer. Sentía que aquí había mucho más por hacer, que un poco las cosas allá estaban como ya muy encaminadas, que me iba a ir bien, pero que aquí podía tener un impacto mucho mayor haciendo el trabajo. Abriendo más puertas, haciendo que, trayendo mi granito de arena para que el Ecuador pueda prosperar y mejorar un poquito económicamente, socialmente. Sentí como ese llamado de aquí es donde puedes tener mayor impacto. Eso creo que es algo que me puede identificar totalmente. Me pasa que ahora estaba hace un par de días en España terminando mi maestría, pero también sentía que era una sociedad, un país en el que ya todo estaba hecho. O sea, no había, no sé, en mi caso siempre he querido tratar de buscar algo más. Todavía no sé de qué es algo más que se refiere, pero siento que viven allá en una sociedad, en un tipo de país en el que ya las cosas están hechas. Sí, de hecho fue justamente ese sentimiento lo que me motivó a volver en ese entonces, y la verdad es que nunca me arrepentí. De ahí me quedé ya a vivir aquí en varios trabajos, experiencias que podemos ir conversando, pero creo que fue la mejor decisión que he tomado, y siento que en verdad el aporte que he podido tener, que es muy chiquito igual versus todas las necesidades que hay, pero es mucho mayor del aporte que hubiera podido tener allá. Cuando hablas de decisiones, siento que las decisiones son, no sé, tomamos miles de decisiones incluso durante cada día. ¿Hay alguna decisión que, no sé, que te haya sido bastante difícil? Bueno, esa fue una decisión súper difícil, porque le digo, mi papá era francés, él falleció cuando yo tenía 4 años. El hecho de vivir allá también era como que sentía esa reconexión con mi familia en Francia, que siempre fue cercana, porque por ejemplo los veranos iba yo siempre a pasar con mis abuelos en Francia. Entonces igual era una familia muy cercana, pero sentía que estaba reconectándome con cierta parte de mí con la que no crecí tan cercanamente cuando era niña. Entonces sí, era como en ese momento tenía como estos dos posibles caminos, ¿no es cierto? Y en los que sabía que los dos me iban a gustar, que en los dos iba a estar bien, pero tenía que ser como una decisión, y un poco tener confianza en lo que me decía el corazón, y digamos en ese momento lo que sentía que tenía que hacer. Pero no fue una decisión fácil. Me tocó dejar a muchos amigos, a mi familia, a mi trabajo que me gustaba mucho y con el que veía que podía prosperar en una carrera. Entonces siempre pensaba, ¿será que me arrepiento después de un tiempo, ¿no es cierto?, de haber dejado esta vía que parecía tan bien marcada? Pero te digo que nunca me arrepentí. Obviamente cuando vuelvo a Francia todavía me siento en casa y hay muchas cosas que extraño de vivir allá, pero siento en mi corazón que Ecuador es mi país, y aquí es donde debo estar. Qué chévere escuchar eso.
sientes que Ecuador es tu país, ¿tú te sientes más ecuatoriana o francesa? Sí, me siento, bueno, soy franco-ecuatoriana y así me defino, pero sí me siento más ecuatoriana. Aquí crecí. Yo regresé con mi mamá a Ecuador cuando tenía 4 años, cuando mi papá falleció, y crecí aquí. Entonces aquí fue donde me formé, aquí fueron mis años de niñez, todas estas primeras experiencias, ¿no es cierto?, que te marcan tanto. Inclusive cuando yo vivía afuera, siempre volvía, o sea, no podía pasar un año sin regresar y sin ver a mi familia. Entonces sí, me siento muy identificada con el Ecuador, con el país, y te digo, con este proyecto. Me encanta vivir aquí, me encanta el Ecuador, pero por su gente, por todo este potencial que veo tan lindo en el país y que muchas veces no sabemos cómo explotarlo o manejarlo. Pero no te digo que una parte de mí también es francesa y no quiero tampoco que dejar eso como a un lado, pero en mi esencia, si me dicen de qué nacionalidad eres y tengo que escoger una, pues es Ecuador. Chévere. Sí. Tú hablaste también la parte de proyectos, y justo ahora lo que estás haciendo es apoyar, se puede decir, emprendimientos, proyectos que tiene varias personas. ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Claro, bueno, este es un proyecto relativamente reciente en mi carrera. Yo estuve trabajando muchos años en empresas multinacionales y familiares, más en el área de marketing y comercial, pero hace algunos años, en el 2017 para ser exactos, sentí que justamente podía yo aportar más de alguna otra manera. Ya había pasado como 18 años de experiencia profesional, sentía que ya no estaba aportando tanto como podía aportar en mi trabajo. El último cargo que tuve fue de directora de responsabilidad social corporativa y comunicación en una gran cementera, y ahí fue que empecé a involucrarme yo con pequeños emprendedores. Había un proyecto que era muy importante, que era el ver cómo las pequeñas empresas, ni siquiera emprendedores, sino los pequeños negocios que estaban alrededor de la planta de producción podían involucrarse en la cadena de valor de la empresa. Y me encantó el poder apoyar, me encantó el sentirme útil, el conocer a esta gente tan luchadora, porque en verdad tienen muchas cosas en contra y que se están batiendo todos los días por salir adelante con estos negocios que son de supervivencia más que otra cosa, y ver cómo se les puede dar estas herramientas para que puedan crecer y mejorar, ¿no es cierto?, su vida, pero sobre todo la de sus hijos, que siempre es la motivación que me decían todos, ¿cómo hago para que me vaya mejor por mis hijos, ¿no? Entonces esto me enamoré un poquito de ese trabajo que hacía con ellos. Y empecé a averiguar diferentes herramientas para apoyarles, por ejemplo, fondos de inversión, préstamos. Me di cuenta de lo difícil que era para un pequeño emprendedor tener acceso a capital, y no solo el acceso a capital, sino en verdad el apoyo que necesitan para un poco crecer, para hacer un modelo de negocio sencillo, cómo presentar al banco, ¿no es cierto?, el modelo de negocio para que efectivamente te presten plata, cómo organizar la contabilidad de la empresa. Son cosas chiquitas, pero que hacen mucho la diferencia para que la empresa pueda subsistir en el tiempo. Y ahí fue que me di cuenta que no había un fondo de impacto en Ecuador. Lo vi como una oportunidad, porque además el tema de impacto y era algo que me venía llamando cada vez más la atención. Y para contarte una anécdota de por qué tomé esta decisión, que también no fue una decisión fácil, de dejar el mundo corporativo en una posición súper alta, donde ganas un sueldo súper importante y ya tienes tu jubilación programada y todo, digamos, listo, ¿no es cierto?, a futuro, por ir a armar algo de cero. Yo ya iba a cumplir 40 años en ese entonces. Entonces sí es una decisión que da susto. Ya teniendo familia, teniendo hijos, ya no puedes tomar también esas decisiones tan a la ligera. Pero cuando tomé esa decisión fue porque en ese entonces mi jefe me dijo que necesitaba que vuelva al área de marketing y comercial, porque la empresa no andaba tan bien en ese momento, necesitaban apoyo en esa que era en donde yo había hecho toda mi carrera. Pero yo estaba tan apasionada por el proyecto que estaba haciendo en responsabilidad social y con estos emprendedores, que ya eso ya no es lo que me interesa, ya no es lo que me mueve, ¿no? Yo quiero seguir
en esta línea. Y eso fue un poco el empujón que necesitaba como para independizarme y lanzarme un poquito al vacío con este proyecto. ¿Tuviste miedo alguna vez? ¿Tuviste, sí, no sé? Hasta ahora tengo miedo. es complicado. Lanzarse siempre es salir de la zona de confort, no es algo fácil. Y creo que el miedo es natural, es normal, es bueno además, porque hace que uno se prepare, ¿no es cierto?, más el rato que las cosas no son fáciles y tienes que esforzarte, creo que te salen mejor. Y lo importante es ir más allá del miedo, o sea, que ese miedo no te paralice, sino que te haga prepararte mejor, como digo. Entonces, claro, que sentí muchísimo miedo en ese entonces, pero era un miedo combinado con una convicción de que estaba haciendo lo correcto y que eso es lo que quería hacer, y de una también emoción por lo que venía en mi vida, ¿no? O sea, como que ya estaba lista también para dar otro paso. Y bueno, así me lancé un poquito sin saber a lo que me lanzaba, sabiendo qué quería hacer, pero no sabiendo cómo. Y lo bueno es que cuando uno está tan motivado o tiene, digamos, esa visión clara, uno va aprendiendo las cosas. Yo ahora manejo un fondo de inversión y nunca tuve una formación financiera, que es generalmente lo que hacen las personas que manejan fondos de inversión. Tienen una larga trayectoria, ya sea en fondos, en bancos, en el área financiera. Yo obviamente sí tenía cierto conocimiento por estar en comités de dirección y un poco manejando todo el área comercial, pero me tocó aprender y fue duro al inicio entender un poco cómo funciona. Y hay muchísimas recursos, cursos online, eso también es una buena... es lo bueno de lanzarse en algo nuevo ahora, que tienes muchísimos recursos que antes no tenías, pero hay que ser muy disciplinado, estar muy motivado para poder aprender, y tener también una red de apoyo que te permite justamente el vencer ese miedo y sentir que sí lo vas a lograr, ¿no? Entonces, y te digo, hasta ahora el miedo creo que es parte de, siempre tengo, por ejemplo, miedo el rato que estoy invirtiendo en una nueva empresa, es a la final un riesgo que estás tomando y con plata que no es tuya, sino de inversionistas. Entonces ahí es como que todavía esa responsabilidad que sientes, que estoy tomando o no la buena decisión. Lo único que puedes hacer es seguir tu instinto, es prepararte, es estudiar el negocio, ver de qué manera puedes apoyar a estos emprendedores para que les vaya bien, pero sigue siendo un salto al vacío y algo que me emociona y sí me da miedo cada vez que tomo la decisión. ¿Tú con frecuencia, no sé, piensas o alguna vez te ha pasado? Porque a mí me pasa, cuando tomas una decisión en este caso, o como en tu caso, por ejemplo, inviertes en una empresa, ¿piensas invertir y tomé la decisión correcta? ¿O es algo que una vez que inviertas ya no vuelves a ver ahí la inversión hecha? O sea, no, siempre el rato que inviertes es el inicio del trabajo que tienes con el emprendedor. Entonces, primero la decisión de invertir tiene muchas aristas. Obviamente sí ves toda la parte, ¿no es cierto?, en nuestro caso de impacto, cuál es el impacto que está generando el país, el modelo financiero, ver que sea algo que pueda crecer gracias al apoyo en capital y al acompañamiento. Pero ahí viene la parte después ya dura de trabajar, porque nos estamos comprometiendo en trabajar en conjunto con esas personas por los siguientes años. Entonces somos siempre parte de un directorio que conformamos con las empresas, ayudamos en toda la parte de planificación, de seguimiento de los resultados, de temas específicos también en que podamos brindar apoyo para tratar de que tengan las herramientas justamente para que les vaya bien. Entonces, parte de la decisión es qué tan bien nos vamos a llevar trabajando los próximos al menos 5 años, porque a veces se demora bastante más. Es una decisión también muy personal, lo que yo tengo que estar cómodo trabajando contigo, pero tú también tienes que estar cómodo trabajando conmigo y saber que tenemos como estar alineados en esta misión. Entonces ya como que arrepentirte de la decisión no, y es una decisión tomada. A veces sí te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta antes de invertir y que ya vas viendo, ¿no es cierto?, en el trabajo del día a día más cercano, pero siempre son oportunidades, digamos, de seguir aprendiendo, de trabajar en conjunto,
que sí nos hemos equivocado y a veces dices, bueno, y en las decisiones que más me arrepiento es las que decidí no invertir y que a la empresa le fue bien. ¿Hay algún caso de alguna empresa que nos puedas comentar? Ay, bueno, hay algunas. Bueno, primero también tenemos los casos de las empresas en las que invertimos y lastimosamente no les fue bien, es parte del modelo de negocio, o sea, sabemos que va a haber empresas a pesar de todo el esfuerzo y del capital que lastimosamente no les va a ir bien, y a veces no son temas ni siquiera de la empresa, sino es un tema del contexto. Por ejemplo, ahorita liquidamos a una empresa que era una empresa que iba súper bien antes del COVID, que era Wanderbus, una empresa de turismo comunitario, que lo que hacían era un recorrido de hop-on, hop-off por todo el país, dando conectividad a comunidades que estaban súper alejadas y les daban esa capacitación de cómo atender a los turistas. Funcionaba en verdad muy bien. Y claro, de un día para otro el COVID llega, no llega ningún turista y pues lastimosamente toca cerrar la empresa. Entonces hay estos temas que no te puedes arrepentir de haber invertido, o sea, en verdad fue un camino recorrido súper lindo. Lo bueno de tener un fondo de impacto es que si bien la empresa ya no está, el impacto que se generó sigue ahí, esas capacidades que desarrollamos en estas comunidades siguen ahí y ojalá que lo puedan seguir cosechando esos frutos. Entonces nunca es perdido, siempre tratamos de capitalizar en lo aprendido y lo que generamos, ¿no es cierto?, como impacto para el país. Pero después en otras empresas sí que no invertimos por alguna razón u otra y le está yendo muy bien. Por ejemplo, me acuerdo de Familify, Storybook, es una empresa que está creciendo bastante bien. Ellos tienen una app de contar cuentos y masajear a los niños para ayudar a que se acuesten. Y está haciendo un boom en Estados Unidos, están ya digamos en rondas más grandes y están teniendo muchos usuarios. Y ellos en verdad decidimos no invertir solo porque ya tenían mucho capital y estaban haciendo tan buen trabajo que ya habían otros fondos, otros inversionistas que estaban ya poniendo el capital. Entonces dijimos, a pesar de que estábamos seguros de que le iba a ir bien a la empresa, nuestro capital creo que va a ser mejor aprovechado en una empresa que no tiene tanto acceso a capital. Pero claro, cuando ves todas las historias de éxito dices, ay, me hubiera gustado ser parte, ¿no es cierto?, de esta historia de éxito también. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre una inversión tradicional y una inversión de impacto? Bueno, en verdad no debería haber ninguna diferencia. Si te soy sincera, yo creo que todas las empresas ahora tienen que tener o pensar en el impacto que están dejando positivo, social o ambiental. Yo creo que en un futuro no va a haber empresas que no sean de impacto porque estamos llegando a un impasse ya del planeta ambiental y también de ruptura social que hace que estas cosas sean cada vez más importantes y una empresa tiene que, para que una empresa le vaya bien, el contexto en el que opera le tiene que ir bien. Porque si no, una empresa no puede ir bien si el resto, o sea, si está todo incendiado al lado. Entonces tiene que ser parte de la solución positiva que está dando al ambiente y a la comunidad de al lado. Pero un poco cómo funcionamos nosotros diferente de otros fondos de inversión. Sí queremos una rentabilidad financiera, pero nuestro primer filtro va a ser el tema de impacto, justamente que tengan esa motivación por dejar este impacto, por hacer las cosas bien, por mejorar un problema ambiental o social. Y si pasan ese filtro, que es el primero, que es el que a veces no tienen todavía, que van a acabar teniendo en otros fondos, ya empezamos a analizar la empresa de un punto de vista normal, financiero, ver cómo están, ¿cierto? Si es una empresa sólida, que está bien organizada y sobre todo que tiene estas buenas fundaciones para poder crecer y escalar, que es lo que nos interesa. A la final dejar la empresa en una situación mucho más sólida, donde ya tengan acceso a capital y ya no nos necesiten. Llevas trabajando en este caso con Creas Ecuador, con tu fondo, durante ya algunos años. ¿Sientes, cuál dirías que es la lección más, no sé, la mejor lección que te ha podido dar este trabajo? En verdad, siempre digo que tengo el mejor trabajo del mundo porque trabajo con gente y esa es la parte, siempre los trabajos son personas, antes que nada las empresas son personas y tengo la suerte
trabajar todos los días con personas súper inspiradoras y que están en verdad realmente motivadas por hacer las cosas de manera diferente y bien y dejar su granita de arena para que el mundo sea mejor gracias al trabajo que están haciendo. Entonces, el poder apoyar en algo a que cumplan con esa misión, lo siento como una responsabilidad y un privilegio muy grande. Y el tema de poder, porque decides a la final, teniendo tu fondo, decides con qué inversionistas trabajas, inversionistas que están también muy alineados en tu visión del mundo y de los negocios y de cómo deberían llevarse, y en los emprendedores también. Creo que eso hace que sea un trabajo súper enriquecedor, donde aprendes todos los días, donde no es un tema de, ¿no es cierto?, de imponer mi visión, sino yo puedo aportar una parte, pero ellos aportan también muchísimo, y me enseñan a mí, ¿no es cierto?, de sus negocios y cómo lo están haciendo, y poder crear esta como comunidad de gente comprometida y que con esta misma misión y valores de vida, ¿no? Y eso, todos los días despertarse con estas ganas de, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué voy a aprender? ¿Y qué voy a poder, cómo vamos a poder resolver los problemas? A veces hasta trabajar el fin de semana no te cuesta porque lo haces con mucho gusto. Y creo que el rato que encuentras tu pasión, tu misión de vida, cualquier trabajo se hace más fácil. Entonces, creo que esa es la principal. No decir que los otros trabajos que he tenido siempre me han gustado, siempre he aprendido algo, pero el rato de en verdad hacer el trabajo con pasión y con esta motivación hace que se vuelva mucho más fácil de cierta manera y más, como te digo, que te entusiasme y que sea mucho más bonito el trabajo que haces, ¿no? A pesar de los esfuerzos que implica. Hablaste sobre inspiración y sobre motivación. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te, o sea, por qué haces lo que haces? Mi principal motivación e inspiración son mis hijos, y creo que también parte de hacer lo que hago y tratar de compartir, ¿no es cierto?, este mensaje es la preocupación de en qué mundo van a vivir en el futuro, qué les estamos dejando nosotros como generación a futuro, con qué planeta y problemas ambientales les va a tocar lidiar, pero también la parte social, en un mundo tan fragmentado, con tantas disparidades sociales, cómo podemos mejorar como sociedad y vivir un poquito más en armonía, y eso es lo que más me motiva, o sea, en verdad tratar de dejar, a pesar de que es muy utópico y sé que lo que estamos haciendo es en verdad como te digo, granito de arena versus todo lo que se necesita, pero son gotitas, ¿no es cierto?, que van mojando. A la final, si hay mucha gente haciendo lo mismo, creo que en verdad se puede hacer un cambio. Creo que estamos además en una época donde sí se ve un cambio, en donde las personas están más conscientes de todos los temas ambientales que estamos causando, de que el modelo capitalista de puramente escalar hasta el infinito pues no es sostenible, que estamos dejando a mucha gente atrás. Cada vez hay muchos más ricos, o sea, pocos ricos pero con más plata, y muchísima más gente que no tiene ni lo básico para vivir. Entonces no es un modelo que funcione. Tenemos que empezar a replantearnos eso, y me gustaría, con mis hijos ya grandes, cuando ellos tengan su familia, yo tengo a mis nietos, el poder tener la tranquilidad de decir, ok, el mundo está un poquito mejor, estamos en el camino correcto para solucionar los problemas que nosotros mismos hemos causado como seres humanos. Lo que me mencionaste es algo que siento que es importante, y muy pocas personas, creo que, no sé, piensan en qué mundo vamos a dejarle a nuestros hijos. Creo que eso es bastante complicado, complejo. Sí, y es algo que a veces no me deja dormir, la verdad, porque sí es, cuando estás en este mundo justamente de la sostenibilidad y estás ya a la escucha, ¿no es cierto?, de todos estos problemas ambientales y sociales que se generan, porque no es algo aislado, no es algo que estamos viviendo nosotros como solo en el Ecuador, es algo mundial. La humanidad tiene que tomar conciencia de que la manera en la que estamos manejando ahorita las cosas no funciona, y que sí hay que pensar en este nuevo modelo donde todos además somos corresponsables de hacer las cosas mejor. Creo que
nuestro mundo sí ha cambiado mucho a ser un mundo muy individualista, que tiene sus cosas buenas, donde se privilegia, ¿no es cierto?, el tema personal de cómo me siento yo, de qué es lo que tengo, de, ¿no es cierto?, mi comodidad, de mis aspiraciones. Pero no hay que dejar de pensar lo mismo que te decía antes, que uno no puede estar bien si alrededor la gente no está bien, si alrededor el planeta no está bien, si tienes desastres naturales, si hay tanta disparidad, que justamente la violencia, la inseguridad, son temas que te acaban igual afectando a ti. Y creo que esta interdependencia que tenemos con el contexto en el que vivimos es algo que tenemos que tomar conciencia y ver que el individualismo puro y duro no es la solución. Tenemos que empezar a ver ya soluciones en conjunto, pensar en los demás, pensar en los de al lado, no solo porque es lo correcto, sino porque eso también te acaba beneficiando a ti en un futuro y obviamente a tu familia. Claro. Siento que no solo emprender, pero sobre todo creo que emprender es un viaje bastante individual también. O sea, hasta cierto punto estás haciendo algo solo. ¿Tú sentiste en algún momento que cuando emprendiste, cuando creas, estuviste sola? Sí, es duro. Yo monté el fondo sola. Tuve la suerte, sí, de tener una red de apoyo inmensa que me apoyó, empezando por mi familia, que si no hubieran estado atrás y motivándome y echando barras, creo que no me hubiera decidido hacer. Pero también una red profesional que me abrió mucho las puertas y que es tan importante el tener mentores, el tener gente que ha recorrido tal vez el camino que tú quieres recorrer y que ya han hecho ciertos errores y que tienen cierta sabiduría que te pueden compartir. Yo, por ejemplo, es una industria todavía, el de los fondos de inversión, muy machista, muy masculina, más que machista, masculina, donde hay mucha participación de hombres. De hecho, a nivel mundial, solo el 2% de los fondos son invertidos en empresas fundadas por mujeres, y las mujeres en los puestos de toma de decisión en dónde invertir son mayoritariamente y por lejos hombres, lo cual hace que justamente el capital vaya igual a fundadores hombres, porque son los sesgos inconscientes que tratamos de ver gente parecida a nosotros, ¿no? Y es la que nos hace sentir como más confortables. Entonces no había ninguna mujer invirtiendo en un fondo en ese entonces, no había ningún fondo de inversión, era como muchas primeras, tampoco había muchos fondos, había unos pocos fondos que estaban haciendo, que ya estaban operando, pero de todas maneras se creó como esta comunidad, ¿no es cierto?, de inversionistas que me abrieron las puertas, que me explicaron cómo funciona, con los que pude aprender. Hay una red también de mujeres inversionistas a nivel de LATAM, que fue de un apoyo increíble, porque ya ves mujeres que están haciendo eso en otro lado, entonces bueno, entonces seguramente yo también puedo, si están haciendo, ¿no es cierto?, lo mismo en otro lado, ¿por qué no? Entonces creo que esas redes son fundamentales para poderte lanzar, para sentir un poquito menos de miedo justamente al tomar esta decisión. Pero es un camino solitario, el del emprendedor solo también. Generalmente yo prefiero invertir en fundadores que son 2 al menos, porque el tema, sobre todo psicológico, este peso de tener que tomar todas las decisiones, de no saber si alguna vez tienes una duda, no tener a quién preguntar, oye, ¿qué te parece? O siempre somos personas con ciertos nuestros altos y bajos, y tenemos días que son malos, y si tienes a alguien al lado que te está un poco empujando y apoyando, se hace más fácil que tú estar teniendo que lucharte y batirte solo todo el tiempo. Entonces, un consejo que tengo siempre para todos los que quieran emprender no es una decisión fácil, porque hay que encontrar además con quién hacerlo y que estén súper alineados en lo que quieren lograr y en la misión y cómo ven la empresa y con quién puedas trabajar. Pero si tienen a alguien así, el camino es más fácil recorrerlo de 2 o de 3. Sí. Y ahorita ya tienes todo un equipo formado detrás de Creas. ¿Cómo conseguiste a esa primera persona que te ayude, que sea parte de la empresa? Bueno, no, el equipo soy solo yo todavía. Es un fondo chiquito, en verdad todavía es un fondo como piloto, el primer fondo en el cual hemos decidido hacerlo justamente chiquito para ir aprendiendo antes de lanzar, que sí es el proyecto, un fondo más grande, ojalá el próximo año.
donde ahí abriremos y tendré un equipo, espero, más grande que me apoye. Tampoco puedo decir que lo hago sola porque, como te digo, tengo esta red primero de inversionistas y eso fue la clave, o sea, encontrar como mi principal inversionista es alguien a quien voy a estar siempre agradecida porque a pesar de que sabía de que ya no tenía la experiencia, ¿no es cierto?, tenía esta solo gran motivación de hacer las cosas, pero no es que podía mostrarle algo en concreto, sino solo una presentación, no sé, todo lo que quería hacer. Y me dijo en la primera reunión de ¿cuándo empezamos? O sea, me encanta, yo quiero aprender contigo, te pongo la plata del fondo, aprendamos y si nos va bien, pues ahí haremos algo más grande, pero vamos aprendiendo. Entonces ese fue como el primer espaldarazo que tuve de primero que era un proyecto que valía la pena, que llamaba la atención de estos grandes inversionistas a quien yo admiro además mucho por el trabajo que hacen en el país. Entonces eso ya hizo que yo no me sienta tan sola en este camino, ¿no? Y además son inversionistas súper involucrados, donde si pueden ayudar a una de las empresas en el portafolio van a ayudar, participan mucho en los comités de inversión dando su opinión sobre las empresas, lo cual hace también que la decisión no sea solo mía, sino que sea consensuada con ellos también, y poder ahí tener como ese debate que es tan importante, ¿no es cierto?, de pros, de contras, de que ve uno, que ve otro, y entre más diverso el grupo, en verdad se toman mejores decisiones. Y después tengo como otras redes de apoyo. Por ejemplo, tengo un grupo, toda la parte legal, la trabajo con un gabinete de abogados que es Lex Valor, que también tienen mucha experiencia en este tipo de transacciones, entonces ellos me ayudan verificando que toda la parte legal de la empresa esté bien conformada, que no tengamos ningún como riesgo. Y después tengo todo este apoyo de este pequeño ecosistema de inversionistas que hemos creado. Ahorita estamos fundando el EcuaCap, que es la Asociación Ecuatoriana de Capital Privado, con 7 fondos, que son los que hay ahorita en el país, y nos reunimos todos los meses a discutir dificultades, a compartir un poco sobre las empresas que estamos invirtiendo, a ver si podemos invertir, hacer preguntas. Entonces eso también hace que el camino sea mucho menos solitario, digamos, y que no me sienta yo sola, digamos, no siento haciendo esto, sino que lo estamos haciendo como ecosistema, como grupo. Ahorita me comentaste que hay 7 fondos ya aquí en el Ecuador, y creo sobre todo que cuando estás iniciando la situación se vuelve mucho más compleja. ¿Cómo dirías, por qué crees que el primer inversionista, no sé, decidió invertir en ti cuando solamente tienes una presentación como me comentó? Y creo que eso es un poco también mucho lo que, como nosotros tomamos la decisión al invertir, ¿no es cierto?, en un fundador, porque sobre todo cuando estás en una etapa temprana no tienes muchos resultados que demostrar. Si quieres ver que la persona haya podido como implementar o tenga una claridad del proyecto que quiere llevar a cabo, pero invertimos sobre todo en las personas. Yo creo que justamente en esta pasión que tienes para llevar tu proyecto adelante, para resolver este problema, y creo que esta energía, esto que compartes, que va más allá de la presentación, de las palabras, esta dinámica, ¿no es cierto?, que se crea cuando hay como voluntades similares, es algo que creo que no se puede fingir. O sea, es algo como tú ves en la otra persona, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, ese drive, esas ganas de resolver ese problema y de salir adelante. Y creo que eso es el 80% de la decisión que tomamos. Yo creo que en este caso fue más o menos lo mismo, ¿no? O sea, decir, ok, me encanta lo que estás tratando de hacer, creo en que algo así puede funcionar y quiero apoyarte. Pero sí es un salto al vacío y es una relación de confianza que se crea en ese momento entre el inversionista y el fundador, o en este caso la gestora del fondo. Pero es eso, es un tema muy, muy personal, de confianza y de alineación hacia qué queremos ver, ¿no?, en el futuro con esto. Cuando confiaste en la primera inversión que hiciste, ¿cómo fue ese proceso? Fue un proceso súper interesante. Claro, la primera vez de todo te acuerdas, ¿no?, de un poco todo el proceso, aprendiendo desde
cómo hacer una debida diligencia, qué es lo que tienes que ver en una empresa, cómo ir fue uno, claro, de los procesos seguramente que nos tomó más tiempo y que fui más a profundidad justamente por ese miedo que tienes de tal vez tomar una mala decisión, ¿no es cierto? De tal vez, no sé, este síndrome del impostor que tienes siempre que estás haciendo o tratando de hacer algo nuevo. Entonces, cómo vencer eso es preparándose más. Entonces le pones como mucho más tiempo, pero fue súper lindo descubrir esa empresa, fue súper lindo descubrir el impacto que están teniendo. Creo que ahí lo que motivó mucho también la inversión es conversar con las comunidades que estaba apoyando esta empresa y ver este cambio en verdad que había, no sé, antes y después de que llegué a la empresa, y cómo eso se podía multiplicar gracias a la inversión que íbamos a hacer. Entonces fue como una decisión no tan difícil de tomar, a pesar de que era la primera, por esta como claridad y esta alineación que teníamos con la visión del emprendedor. Hasta ahora has hablado de varios sesgos cognitivos y esto, bueno, también se relaciona bastante con la charla que tuviste hace algún tiempo. ¿Cómo fue que escogiste el tema? Ese es un tema que en verdad me apasiona, es este tema de la corresponsabilidad que tenemos como empresarios en solucionar estos problemas ambientales o sociales que a la final también hemos tenido parte de culpa, ¿no? en crear. Yo estoy convencida en que la empresa tiene que ser una solución, tiene que aportar en tener una mejor sociedad, tener un planeta más sano, y no solo porque es, como te decía, lo correcto, porque es lo que deberíamos hacer todos de una manera, ¿no es cierto?, más global, pero porque va dentro del interés de la propia empresa. Es lo mismo que decía, yo no puedo estar bien si alrededor mío se están matando al lado. Una empresa tampoco puede estar bien si en el contexto, la comunidad, el ambiente está todo mal. ¿Cómo vas a tú querer vender tu producto si al lado se están, ¿no es cierto?, muriendo de hambre, o si estás con estos desastres ambientales? Entonces es este sentido de corresponsabilidad que tenemos, de codependencia con el entorno, que creo que hemos perdido un poquito de vista en esta carrera por crecer y siempre tener como mejores rendimientos financieros, y nos hemos perdido un poco de vista que eso no es sostenible, que lo que tenemos que hacer es buscar el bienestar de todas las personas que están involucradas con la empresa para que me vaya bien. Si no, va a ser imposible hacer negocios. Entonces yo estoy muy involucrada también con el movimiento del Sistema B, donde soy directora, miembro del directorio, y justamente este movimiento mundial del Sistema B busca que las empresas no busquen solo el rendimiento financiero, sino beneficio. El B es de beneficio para todos sus públicos de interés, cómo hacer mejor las cosas, cómo ayudar a resolver estos problemas, y esas son las empresas que van a subsistir en el tiempo, son las que les va a ir bien, son las que yo como consumidor voy a querer apoyar con mi decisión de compra, son las que gracias al trabajo que están haciendo en la comunidad y en el ambiente van a poder estar ahí muchos años más sin tener como todos estos riesgos o temas que se pueden presentar en la vida de la empresa. Entonces es algo que sí este nuevo capitalismo, o sea, porque así tenemos que verlo, porque está súper bien el tema de la libertad, ¿no es cierto?, económica, el tema de vender. O sea, no estoy para nada a favor de sistemas socialistas o comunistas, para nada. Yo siento que la libertad de hacer negocios y de generar valor es primordial, pero hay que hacerlo de una manera más consciente y más a largo plazo, porque lo que nos ha pasado ahorita en el mundo de los negocios es que vemos súper a corto plazo el cumplir con los objetivos de este año, ¿verdad? Y nos cuesta mucho ver el largo plazo de cómo hacer que mi empresa dure 100 años y que tenga este impacto positivo. ¿Cómo ves a tu empresa en el largo plazo? Bueno, yo veo a Creas, este es el último año que tenemos para invertir el capital de este primer fondo piloto.
y el objetivo es tener un segundo fondo con una visión ya más regional, donde puede invertir no solo en empresas en Ecuador, sino en empresas que están haciendo este tema bien a nivel regional. También las fronteras a veces siento que son cada vez más difusas, entonces que es una empresa ecuatoriana, el fundador es ecuatoriano, pero la empresa está constituida en Estados Unidos y tiene operaciones en otros países de la región, entonces somos muy parecidos, entonces creo que ponerse con esas barreras también a veces es un poquito complicado, entonces quiero hacer algo más grande, un fondo más grande también. La idea sería lanzar un fondo de unos 10-15 millones que ya pueda tener un impacto mayor, poder invertir también tickets un poquito más grandes, apoyar en esta segunda etapa a las empresas que van, ¿no es cierto?, creciendo. Y eso, o sea, tampoco me veo como un fondo de esos billonarios que hay en otras partes, porque a mí lo que me gusta es ser parte de esta historia de trabajar con los emprendedores, entonces tampoco puedes tener un proyecto súper grande. Pero sí definitivamente creciendo en impacto, creciendo en tamaño, pero manejando este mismo espíritu y siguiendo las inversiones en empresas de impacto, que eso es lo que me mueve. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Kelly, por tu tiempo, por estar aquí y bueno, por haber en este caso confiado en alguien que también solo tiene una presentación para iniciar el podcast. No, como me encanta ser tu primera invitada, la verdad es que te deseo todos los éxitos, me encanta que se puedan compartir ideas, estas visiones a veces que tenemos y ha sido en verdad un gusto charlar contigo esta noche, así que... Gracias. Y como parte de la tradición que estoy iniciando, quiero ver si nos puedes ayudar con una pregunta para el siguiente invitado.